Y los invito a leer en Efesios 3, versículos 14 y 15. Hoy vamos a hablar soñar en familia, sobre el sueño de Dios que tiene para nosotros. Y dice así la palabra de Dios: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu les haga cristianos fuertes de ánimo. Por todo esto me arrodillo delante de Dios, dice Pablo, a orar. Y en el versículo 15 dice, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en ella. Amén. De Dios el Padre toma nombre toda la familia en los cielos, toda la familia en la tierra, porque Dios es el creador de la familia. Uno puede saberlo ya, que Dios es el que creó la familia, pero por ahí venimos de otros lugares y no sabemos quién es el que inventó la familia, quién fue el diseñador o quién fue el arquitecto de las familias, de todas las familias de la tierra. En especial la familia que nosotros llamamos la familia de Dios. Hace algunos años atrás distribuíamos un folleto a todas las personas que nos visitaban, titulado Bienvenido a la familia de Dios, el cual es y es una gran verdad, porque la iglesia verdaderamente es la familia de Dios. Y así lo afirma en la Biblia, en Efesios 2:19, que dice, así que ya no sois extranjeros o desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois más, querido hermano, extranjero, ni tampoco un desconocido para Dios, sino que pasaste a ser familia de Dios al haber dejado entrar a Cristo en tu corazón. Y uno llega a ser miembro de esta familia que es la iglesia, la gran familia de Dios, cuando uno recibe de corazón a Jesucristo y cuando uno se bautiza creyendo en el arrepentimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual lo ordenó y estableció Jesucristo. La familia de Dios es una familia que admite a todos sin distinción de raza, sin distinción social, sean pobres, sean ricos. La familia de Dios no discrimina a nadie, porque el amor de Dios abraza a todos. Y Jesús dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Y el pasaje tan conocido de Juan 1:12 dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo lo confirmó diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Y también dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, Tito 2:11. Por eso, querido hermano, querida hermana, si nos estás visitando aún por primera vez, esta es la familia de Dios, y todos nos llamamos hermanos y hermanas porque tenemos un único Padre, a Dios mismo, que nos hizo nacer de esta familia mediante Jesucristo. Y no se avergüenza, como dice su palabra, de llamarnos. El Señor mismo te llama hermano. Jesucristo te llama hermana, como lo dice la palabra en Hebreos 2:11. Entonces se dice que la familia es la base de toda la sociedad y que posee una base estructural que se encuentra en todos tipos de culturas y sociedades. Y que además cada familia es una base para la transmisión de la educación, de los valores de sus miembros, porque comparten las mismas costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Pero la familia de Dios es mucho más que todo lo que amalgama diferentes culturas, tradiciones o costumbres. Es una familia que puede reunir buenas familias, que puede pasar familias bien constituidas, pero también familias destruidas, o familias emocionalmente sanas, pero también familias totalmente enfermas, desmembradas,
o por ahí familias rechazadas. ¿Para qué? Para ser reconstruidas aquí en la iglesia, en Cristo. Y cuando alguien cree en Cristo y se bautiza, por ejemplo, si es una persona que ha nacido de nuevo y es soltero, puede soñar con formar una familia según el modelo de Dios. Y lo mismo puede soñar alguien que ya está casado para mejorar su matrimonio. Quizá viene un matrimonio que conoce a Dios, que antes no lo conocía, y que lo puede transformar en Cristo, edificar en Cristo, sanar en Cristo. Y por eso, si no es posible, porque por ahí, por el abismo de la separación o el divorcio, o aún la muerte del cónyuge, también se puede soñar con una familia para sus hijos, para sus nietos, según el plan de Dios. Entender el plan de Dios, incluso cuando uno es anciano, puede estar soñando con sueños de transformación por el poder de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Joel 2:28. Y soñaremos sueños, no solamente cuando estamos dormidos, sino cuando estamos despiertos. Es decir, cuando soñamos con el matrimonio, cuando soñamos con los hijos, cuando soñamos con los nietos, cuando soñamos con su formación y con esa bendición generacional que queremos dejar de acá en adelante para toda nuestra familia. Y al formar parte de la familia de Dios, esta gran familia de Dios, soñaremos sueños que, sobre todo sobre nuestra propia familia, pero dentro de la voluntad de Dios, dentro de su voluntad, dentro del diseño de Dios, que nos dejó escrito en su palabra. Así que hoy vamos a aprender, aquellos que lo sabemos, pero aquellos que por ahí no lo sabíamos, qué es lo que Dios piensa sobre cómo formar una familia, cuál es el diseño de Dios, porque por ahí venimos. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que se ha roto. También tengo a mi hermana que se rompió su matrimonio. Entonces, el concepto que yo tenía de familia de chiquito no es lo que yo aprendí según el diseño de Dios. Parecía que todo terminaba ahí, que todo era triste, que la vida dejó de funcionar a través de un divorcio, a través de una separación. Pero podemos soñar cuando Cristo está en medio de nosotros y en medio de la angustia. Pero ¿qué dice Dios con respecto al matrimonio? Según el modelo de Dios, en Génesis, lo podemos ver en el primer libro de la Biblia, hay una declaración que Dios dice: por lo tanto, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios ha dejado un modelo para los matrimonios cristianos, donde cada uno puede casarse realmente con quien quiera, pero hay una condición para aquellos que tienen a Cristo en su corazón: que su pareja sea realmente creyente también. Y vamos de vuelta a las instrucciones que Dios dejó en la Biblia. Si uno quiere ser feliz, tiene que hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice la Biblia con relación a eso? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? Belial habla del mismo Satanás. ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente, el que cree en Dios, con el incrédulo? La condición que Dios pone es que si te vas a casar siendo cristiano, tenés que elegir una persona que sea cristiana, que tenga tus mismos valores, que siga el mismo rey, que siga el mismo Señor. Porque la palabra es clara, dice: ¿qué tiene que ver la luz? El que está en Cristo es luz, con las tinieblas. Nada que ver. Uno va a querer ir a la iglesia y el otro no. Uno va a querer la Biblia y el otro se va a molestar. Uno va a querer orar y el otro se va a hacer las cosas. Y siempre va a haber pelea.
porque la Biblia anticipa cómo deberían ser los matrimonios de aquellos que son hijos de Dios. Sin embargo, esta no es la única condición para ser felices. Algunos matrimonios, incluso parejas cristianas, tienen serios problemas de relación porque nunca dejaron emocionalmente a sus padres y no han seguido la instrucción de Dios que dice la palabra, dejará. Hay un dejar, el hombre debe dejar o la mujer debe dejar a su papá y a su mamá para unirse y hacer una nueva familia. Eso es palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay tantos conflictos muchas veces? Porque sus padres siguen metiéndose en el matrimonio. En el modelo de Dios, los hijos no deben recurrir a los padres para desahogarse, para contarle todas las cosas que le están pasando en el matrimonio. Ni los padres deben tomar partido a favor de sus hijos o tomar decisiones sobre un matrimonio ya realizado, formado, porque es en el modelo de Dios, ya ha formado otra familia y cada uno debe aceptar que se formó otra familia. Además, según el modelo de Dios, el matrimonio, aparte de que cuando uno elige, tiene que elegir dentro de la comunidad de la iglesia, aparte de que los padres no deben meterse y los hijos no deben llevar los problemas a la casa de los padres que ya dejaron. ¿Qué dice la Biblia? Según el modelo de Dios, el matrimonio no debe separarse. Uno puede ver continuamente que la gente se puede casar, separar, que parece hasta normal. Pero de vuelta, volvemos al libro, el manual de Dios. ¿Qué dice Dios? En 1 Corintios 7, 10 al 11, dice, pero los que están unidos en matrimonio, Pablo, mando, no yo, sino el Señor, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Quién dijo que no debe separarse? ¿Pablo o el Señor? Porque dice no yo, sino el Señor. Y si se separa, porque por ahí no puede evitarlo, porque realmente su marido es alcohólico, es golpeador, y bueno, es inevitable la separación que puede pasar. ¿Quién dijo que no debe volver a casarse si esa persona es creyente? El apóstol Pablo responde a estas preguntas, porque dice, mando no yo, no es una cuestión de que Pablo está mandando, sino que dice el Señor. Y no es una opción de elección, es un mandato divino, es una orden directamente de Jesucristo. Por otra parte, tener un matrimonio estable y que dure toda la vida, debemos soñar con un profundo amor que perdura a través de los años. Por eso la palabra de Dios dice que a los hombres, ¿qué les dice? Y acá viene la reflexión también. Maridos, ¿qué le dice a los maridos? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice también a las mujeres, ¿qué le dice? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, Colosenses 3:18. Y que las mujeres mayores, ¿qué le dice a las mujeres mayores de la iglesia? Ustedes deben enseñar a las mujeres más jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a respetar a sus hijos. Esa es una tarea también de las mujeres más grandes o las que más tienen experiencia, que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes que se casaron a cuidar su casa, a ser castas, a respetar a sus maridos. Esa es una tarea de las mujeres de las ancianas de la iglesia. Este es el resumen del modelo de Dios, lo que Dios soñó, lo que Dios planificó para el matrimonio, y es lo que Dios soñó para nosotros, para nuestra felicidad y para nuestra bendición. ¿Amén? Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Esto es palabra de Dios. Así es como Dios piensa, así es como Dios escribió en la palabra.
En segundo lugar, vamos a soñar con la santificación de la familia según el modelo de Dios. Podemos soñar con la santificación de la familia. ¿Qué es esto de la santificación de la familia? Recién habíamos visto que el ideal de Dios está escrito. Hombre y mujer deben casarse según la voluntad de Dios, dejar al padre y a la madre y casarse, y que el esposo ame a su esposa, y amar es una decisión también, no es solamente decirle te amo, no es solamente decirle cosas lindas, sino el amor sacrificial, el amor que está presente en la esposa, que la trata bien, que la cuida como un vaso frágil, como dice la palabra, que demuestra que realmente la ama, y a la mujer le dice al revés también, que se sujete, que respete a su marido, porque esa es una armonía y eso trae felicidad al matrimonio. Pero cuando dice la Biblia, 1 Corintios 7:14, porque acá parece que podemos tener un marido o una esposa incrédula o un marido incrédulo, ya no es un matrimonio ideal, porque dice la Biblia, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que el marido incrédulo, si hay una familia donde el marido no quiere asistir a la iglesia, se opone a la iglesia, pero la mujer viene a la iglesia y se rinde ante Dios, dice que la mujer creyente santifica a su esposo, pero no solamente a su esposo, sino a sus hijos. Pero también, si uno lo da vuelta, supongamos que el hombre sea el creyente y la mujer no, también dice la Biblia que lo santifica a toda la familia. Es hermoso cuando un matrimonio, ambos reciben a Cristo y se bautizan. En tal caso, en ese hogar, es decir, hay felicidad, hay alegría, todos van a la iglesia, todos se rinden a Cristo, una familia que está en armonía. Pero ¿qué quiere decir esto de que sea santificado el esposo que es incrédulo, la mujer que es incrédula en el esposo, cuando uno solo es creyente? Quiere decir que está consagrado. Sin embargo, a veces ocurre que solo una sola persona puede recibir a Cristo, la esposa en un matrimonio o su marido, y el marido no quiere saber nada del evangelio, o al revés, el marido cree y su esposa se mantiene incrédula. Y es aquí donde podemos preguntarnos esta gran crisis que puede surgir. Entonces, ¿la presencia de Dios no está en mi casa? ¿La presencia de Dios no puede estar en mi casa porque uno solo va a la iglesia, o porque una sola va a la iglesia, o porque una sola cree en el Señor, o uno solo cree en el Señor y toda la familia no quiere saber nada con Dios? ¿Impide la bendición de Dios sobre esas vidas? De ninguna manera. Porque este es el gran poder de la santificación de Dios, que solo su presencia, la presencia de Dios en un solo creyente, tiene el poder para santificar a toda la casa y a toda la familia. El apóstol Pablo dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido. Y no solamente es santificado la pareja, sino también todos sus hijos, quienes se convierten en santos. Pablo dice que si no fuera así, los hijos serían impuros o inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Y qué es esto de que es santificado mi esposa si no cree en Dios? ¿Y qué es esto de que sean santificados mis hijos? Si ellos no van a la iglesia, si ellos no invocan a Dios, si ellos no creen en Dios, ¿qué quiere decir que haya una persona que cree en Dios e invoca el nombre de Cristo en esa casa? ¿Qué quiere decir ser santificado? Porque tiene una razón, dice que algunas mujeres, el apóstol Pablo, algunas mujeres cristianas se sentían impuras porque sus maridos no eran cristianos. Sentían que sus relaciones matrimoniales estaban contaminadas por pecado y pensaban que se tenían que divorciar para volver a casarse con un cristiano. Lo mismo pensaban los maridos creyentes acerca de sus esposas incrédulas.
Incluso creían que los hijos que ellos tuvieron eran producto de pecado y eran inmundos. Un pensamiento así tenían. Por eso el apóstol Pablo le demuestra que es un error pensar de esa manera y que no deben separarse ni tampoco debían rechazar a sus hijos por la fe de uno de los cónyuges. Es suficiente para santificar a toda la familia, incluso a sus hijos. Y el hecho de que la esposa o el esposo de la mujer creyente sea santificado y sus hijos, ¿qué significa? ¿Significa que toda la familia es salva? No. Porque uno puede decir, yo solo voy de mi casa y toda mi familia no va a Cristo. Yo estoy orando, rogando a Dios por toda mi familia para que conozca la salvación. Pero ser santificado no quiere decir que cada uno de nuestros familiares que no van a la iglesia son salvos. Sus hijos y su esposa necesitan creer en Cristo y recibirlo para convertirse en hijos de Dios. Lo mismo ocurre con los hijos de los matrimonios creyentes, quienes también deben convertirse. Porque uno puede pensar, porque uno lleva a la iglesia a sus hijos de chiquito, ya está, ya son creyentes, ya son salvos. Pero todos deben pasar, cada uno de los que viven en esta tierra, que son elegidos por el Señor, que tienen un propósito en sus vidas, todos deben nacer de nuevo, porque la Biblia dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Así que no es por imposición de la familia que uno lo lleva a la iglesia, aunque lo bautiza, que le lee la Biblia, que la persona aprende, al menos que nazca de nuevo cada persona, jamás podrá ver a Dios. Pero mientras tanto, permanecen santificados por la presencia de un creyente, o también de ambos. Y que sean santos no significa que no van a cometer faltas. Esto va a traer paz a tu corazón. No significa que tus hijos alejados, o tus hijos, o tu marido, o tu esposa, o tus parientes más cercanos, no cometan pecado, sino que están dentro de una cobertura, la cobertura de Dios, sobre toda tu familia, una protección divina que no depende, hermano querido, de la conducta de tus familiares, no depende de la conducta tuya, sino de la presencia del Espíritu Santo que santifica a toda tu familia que no cree en Dios. Eso es poder de Dios, eso es amor de Dios. Por supuesto que no significa que los salvó, pero que sí están dentro de la protección, de la jurisdicción de Dios, por un creyente que cree en Dios. ¿Acaso esto no puede traer paz a aquellos que están atribulados por toda la familia que por ahí está negando a Cristo o que se volvió en contra del Señor? Esto trae paz a tu corazón. Y uno puede decir realmente, ¿quién tiene el control? Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Vos tenés que entrar en el reposo del Señor, descansar en el Señor y confiar que los que no están viniendo por ahora a Cristo, en que están siendo santificados, hay una protección divina. Esto te trae alegría, te trae paz, y que no depende de la conducta de tus familiares, de tus hijos. Pero sí, si tus rodillas, tus oraciones llegan a Dios, Él tiene en cuenta todas tus lágrimas y Él va a recompensar. ¿Amén? Amén. En tercer lugar, soñamos con la formación según el modelo de Dios. En el Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en Tito 2, del 3 al 5 dice: las ancianas, no es tanto del tema de las canas, sino de las mujeres mayores o maduras, asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué les dice? No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es cierto que nadie nace sabiendo. Y creo que toda la vida el que quiera aprender va a corregir, va a aprender, va a fracasar y va a volver a aprender. Porque en uno no puede decir, ya lo sé todo, ya me lo enseñaron todo, a mí no me vengan a decir nada, ni de la vida, ni del matrimonio, no me vengan a decir cómo se debe trabajar, no me vengan a decir nada, porque yo ya lo sé todo, es imposible que una persona sepa todo. Y estamos aprendiendo. Y a medida que uno va aprendiendo, se va perfeccionando. Y llega el día en que uno deja de aprender, si llegara, es en ese preciso momento que la persona comienza a morir. Por eso el aprender no se limita a una etapa de nuestra vida, sino a toda nuestra vida. Podemos notar que el apóstol Pablo, cuando ya era anciano, pero anciano también de grande, de viejito, escribió a Timoteo, su discípulo, desde la cárcel, porque él estaba en la cárcel, Pablo. ¿Y qué le dice Pablo? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 2 Timoteo 4:13. Ahora, ¿para qué pidió Pablo los libros si estaba en su etapa final de su vida? ¿Para qué quería los libros si ya le quedaba poco? Incluso estaba sentenciado a muerte el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo nunca dejó de leer, de estudiar, de reflexionar, y nosotros tampoco debemos dejar ese hábito jamás. No obstante, la formación va un poco más allá del aprendizaje, porque el saber mucho no es sinónimo de estar formado. Hay mucha gente muy informada, pero sin información. Por eso el modelo de Dios incluye la transformación por medio de la formación. No solamente de tener conocimiento y inflar nuestra cabeza de conocimiento. Si el conocimiento no tiene sabiduría y no se aplica, es un conocimiento vano. Como dijo el apóstol Pablo, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No es solo que uno aprende para saber, sino saber para cambiar, saber para mejorar y saber para transformar. Yo puedo saber muchas cosas, pero si yo no aplico lo que yo sé y yo no dejo que Dios transforme o renueve mi forma de pensar, jamás mi vida va a cambiar. Y después nos preguntamos por qué mi vida sigue igual. Hace años que voy a la iglesia, hace años que estoy acá y todo sigue igual, las cosas no cambian. Porque la Biblia dice que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. Para conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que renunciar y quitar pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos que nos paralizan, pensamientos de incredulidad, prejuicios, todo pensamiento, como dice la palabra, que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo. Claro que no va a cambiar nuestra vida si nosotros no permitimos que Dios renueve nuestra mente. Y si no dejamos que a través de su palabra Él nos santifique. Así que no es una cuestión de tengo conocimiento, yo tengo que tener transformación. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los creyentes? ¿Cuáles son los hijos de Dios? Por los frutos los conoceréis, el fruto del Espíritu. Hermano querido, ¿tenés dominio propio? ¿Tenés control de ti mismo? ¿Tenés amor? ¿Tenés paz? ¿Estás trabajando en eso? ¿O de repente sos impulsivo, te enojás rápido, reaccionás como querés, pateás todo? Y uno puede decir con excusa, a veces uno le dice a Dios, yo soy así. Tú sabes cómo soy cuando vine a la iglesia. Pero la palabra de Dios dice, por el fruto se conoce el árbol. ¿Y de dónde estamos bebiendo? Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si yo estoy bebiendo de la corriente de vida, continuamente me alimento de la Biblia, me alimento de la oración, de la comunión con los hermanos, de la adoración a Dios, del servicio a Dios, mi vida va a ser transformada. Y si aplico lo que estoy aprendiendo, voy a tener una vida feliz, voy a ir creciendo. Claro que tenemos errores. ¿Quién dice que viene a la iglesia y no va a tener errores? Tenemos errores. Dios sabe que vamos a fracasar, Dios sabe que vamos a equivocarnos. Por supuesto que está dentro del plan de Dios la equivocación. Pero también está la restauración, la sanidad. Por eso cuando uno invierte en un niño, instruye en un niño en el camino, significa que le está enseñando cómo debe comportarse en la vida, cómo tomar buenas decisiones, cómo asumir responsabilidades, cómo trabajar. Es un camino marcado que lo mantendrá siempre en el curso. Y la promesa de Dios dice que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, todos, o no sé si todos, pero saben que tengo 3 hijas. Y de chiquito, obviamente que de chiquita les enseñé la palabra. Les hablé de la palabra. Ahora ya no me quieren escuchar casi. Está Katy acá, mis otras 2 no están en la casa, pero ellas ahora últimamente ya me dicen, papi, no sé qué más me puede decir, pero me enseñaste tanto toda la vida. Pero no solamente es enseñar, porque uno dice, bueno, le enseño lo que dice la Biblia, pero si no, los hechos hablan más que las palabras. Si en tu casa tus hechos hablan más que las palabras, ¿qué tipo de autoridad vas a tener? Cuando vos le digas a tus hijos, no hagas esto, no hagas aquello, enderezá este momento, corregí aquello. Porque primero ellos nos ven a nosotros. Y ellos ven a Cristo dentro de nosotros. Y nuestros frutos, nuestro comportamiento, cuando uno hable a sus hijos, van a tener autoridad. Porque uno está respetando a Dios, le tiene temor reverente a Dios, honra a Dios. Así que cuando uno habla a sus hijos, recuérdese de también estar cumpliendo lo que dice la Escritura, primeramente. Y el apóstol Pablo le dice a las mujeres mayores, enseñan a las chicas recién casadas sobre cómo deben amar a sus maridos y a sus hijos, sobre cómo deben portarse, es decir, cómo ser prudente, cómo ser... La palabra casta significa siempre manteniendo sus relaciones dentro del matrimonio. Eso quiere decir casta. Que también les enseñen cómo deben cuidar su casa en cuanto al orden, en cuanto a la limpieza, y convertir su casa en un hogar, y además deberían enseñarle cómo estar sujetas a sus maridos. Una vez contó la pastora, hace años, que había una mujer que, claro, amaba a Dios. Su marido no era creyente. Y ella se desvivía por el Señor y servía. Decía, yo tengo que servir al Señor. Y entonces ella asistía a todas las reuniones que podía asistir, iba a todos los congresos, iba a todos los lugares. Pero claro, el marido jamás tenía la comida, la casa era un desastre, un desorden, todo pata para arriba. Hasta que un día le dijeron, pero hermana, tu testimonio, por más que vos digas que estás sirviendo al Señor, está en tu casa primeramente, honrando, respetando a tu marido, ordenando tu casa. Eso es lo que está diciendo Pablo. El primer ministerio de cada mujer y de cada hombre es adentro de la casa. ¿Qué pasa dentro de tu casa? Porque acá podemos todos aparentar o simular, pero adentro de tu casa te conocen todos, cómo sos, cómo hablás, cómo reaccionás, qué decís. Cristo reina. Hoy cantamos, Él es el Rey. Él es el amo. Señor quiere decir amo. Si Él es el amo de tu vida, Él tiene que controlar completamente tu vida, desde la mañana hasta la noche. No podemos decir, se me salió la cadena, cometí este grave error. Porque los que son de Dios, dice, son controlados por el Espíritu de Dios. Los que son de Dios, son hijos de Dios, son controlados por el Espíritu Santo. Y en último lugar, soñar con la bendición, que muchas veces lo hemos escuchado, generacional según el modelo de Dios.
En Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y honra de los hijos sus padres. Hace unos años atrás se hablaba mucho de los cursos de sanidad interior, de esas maldiciones generacionales, indicando que hay que romper o renunciar a estas maldiciones para ser libres de ellas. Se ha dicho que estas maldiciones pasan de los abuelos a los padres, y también de los padres a los hijos, a los nietos, y se repiten. Parece que los mismos errores que hacían los abuelos se repiten en los padres a los hijos, como uno dice, tal palo a tal astilla. Se va repitiendo. Sin embargo, se habló mucho sobre esto que es maldición generacional, pero poco se ha hablado de algo antónico, como la bendición generacional, que se transmite también a través de los abuelos y los padres, y de los padres a los hijos, y de los abuelos a los nietos. Hay una bendición que viene por medio de la fe en la palabra de Dios. Y es probable que alguna vez el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: veo que sabes mucho sobre las Escrituras. ¿Quién te enseñó tanto de la palabra de Dios? ¿Quién te enseñó tanto de la Biblia? Y Timoteo respondió: fue gracias a mi abuela y a mi mamá. Ellas dos me transmitieron su fe y me enseñaron todo lo que sé. Por eso, años más tarde, cuando Pablo escribió a Timoteo, le recordó la conversación diciendo, ¿qué le dijo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fíjense, la fe no fingida que hay en ti. Así que la fe se nota cuando es natural, cuando está viva y cuando es fingida. Porque acá Pablo seguramente lo vio a través de sus acciones de Timoteo y a través de su comportamiento. Le dijo: la fe que no estás fingiendo, la fe no fingida, que hubo en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Segunda Timoteo 1:5, y luego añadió que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:15. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Es imposible ser salvo sin la fe en Cristo. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede transformar tu vida. Solo Cristo puede sacarte de ese pozo depresivo, de estar continuamente pensando cosas que no tenés que pensar. Porque Dios tiene pensamientos de bien, dice. Pensamientos de prosperidad sobre tu vida. Él piensa bien de vos. Él te ama. Y dice la Biblia que la corona de Loide fue su nieto Timoteo, porque dice: corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. ¿Y qué podemos ver aquí? Que en esta situación había una abuela y había una madre, donde curiosamente no se menciona en escena, no aparece ningún hombre. No aparece el padre, no aparece, y tenía papá Timoteo, pero no aparece en escena. Sino que las escrituras que Timoteo recibió, la enseñanza que Timoteo recibió, fue por su abuela y por su mamá. Y eso trajo bendición generacional. Quizá nosotros no venimos de un hogar donde nuestra abuela o nuestra madre fueron instruidas en la palabra de Dios o fuimos enseñados. Quizás todo lo contrario, venimos de un caos. Pero la pregunta que Dios te puede hacer hoy es: ¿qué vas a hacer de acá en adelante? Porque el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Él puede hacer nuevo tu matrimonio, Él puede hacer nuevo tus relaciones con tus hijos, Él puede hacer nueva tu esperanza, tu
tu visión de futuro, tu vida con propósito. Qué hermoso es cuando el modelo de la familia de Dios, que Dios diseñó, es un modelo que nos muestra que Dios soñó para el matrimonio. En primer lugar, como habíamos visto, un matrimonio sólido e inquebrantable. No quiere decir que sean sin problemas los matrimonios. Hace poquito cumplí 25 años de casado con Doris. Claro que tuvimos problemas, situaciones difíciles. Pero si Cristo está en medio de nosotros, hay un plus, hermano, hay una gracia. Y parece que los polos opuestos se oponen, se juntan. A veces uno sueña que piense como yo antes de casarse. Que le gusten las cosas que me gustan a mí. Y después cuando te casaste, te das cuenta que es el otro polo opuesto. Pero así Dios lo quiere. Y ahí está la gracia de Dios en medio de sus hijos. Además, el modelo de Dios también que santifica cuando en el matrimonio puede pasar que uno no sea creyente. Esto que Dios hace, que consagra, que protege, que cuida, no solamente a los hijos que tuviste en ese matrimonio, sino también a tu esposo o tu esposa si no es creyente. Los cubre Dios. ¿Qué paz te puede traer eso? También el modelo de Dios que incluye una continua transformación, un continuo mejoramiento en el matrimonio y en tu vida, sin tener que culpar al otro, sin tener que decirlos o mostrar los errores del otro. Qué palabra positiva nos podemos decir unos a otros en este día. Qué bien que hace que te digan te felicito, lo has hecho bien. Qué bien que hace cuando alguien te dice me encantó lo que hiciste, estuvo muy bien, gracias por esta comida, o gracias por cuidar o lavar la ropa, o gracias por cada detalle que cada uno hace. Qué bien que hace cuando uno piensa y las dice las cosas en positivo, en vez de criticar y culpar lo que pasa, que vos. El último modelo que Dios añade es la bendición generacional, que puede pasar de generación en generación. Y acá viene la palabra de Dios para tu vida, para que vos y para que yo la podamos tomar. Cuando Él dijo, en Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Para quién? Para los que lo aman y para los que guardan su mandamiento. Cuando eso sucede, hay una bendición para todas tus generaciones, por 1000 generaciones. Quiere decir, eternamente, toda tu generación va a ser bendita. ¿Amén? Amén. Le damos gloria a su nombre. Y si es para Cristo, gracias, Señor. Y esta es la familia que Dios diseñó. Acá, donde estás ahora, en la familia de Dios. Lo importante es que sepas que Dios te ama, que Dios te acepta. Y que para ser parte de la familia de Dios, ustedes saben que Cristo dijo que cuando ascendió a los cielos, Él dijo que va a regresar a buscar a su pueblo, va a buscar a su iglesia. Y no es el tema, más que ustedes lo saben todo, no es el tema de las paredes de la iglesia. Yo realmente, el domingo pasado pasé como los hermanos cargaban la silla y le decía a mi familia, admiraba el esfuerzo de todos los domingos, cargar las sillas, volver a guardarlas, los gazebos y todo esto por amor al Señor. Los felicito a todos los chicos de acá, a todos los hermanos, porque realmente eso es amor. Amor al nombre de Dios y amor a las vidas. Que hacer todo esto todos los domingos. Pero la iglesia no es las paredes. La iglesia es cada hermano que recibe el perdón de Dios, que es quitada la culpa,
Ustedes saben que en la cruz Cristo vino a quitar la culpa. ¿Cuántos sintieron culpa alguna vez por los errores que cometimos? ¿Cuántos? Y aún es más, no solamente que sentimos la culpa, sino que el enemigo viene a decirnos: ¿te acordás lo que hiciste vos tal día, tal hora, tal momento? Y dice la Biblia que la sangre de Cristo no solamente que limpia, que borra tus pecados, sino también dice que Dios se olvida de todos tus errores. Así que si uno quiere decirle a Dios, siendo creyente: Señor, no sé cómo me vas a perdonar porque yo hice esto, ¿te acordás que hice aquello? ¿Qué te va a decir Dios? ¿De qué me estás hablando? Yo te dije que yo me olvidé de todos tus pecados y los arrojé al fondo del mar. Así que ¿cómo le vamos a recordar nosotros lo que ya fue perdonado por Dios? ¿Cómo le vamos a recordar a Dios los errores que cometimos? Lo que Él hizo en la cruz lo hizo una vez y para siempre. Él venció al pecado, lo derrotó completamente. No somos más esclavos del pecado. Los que estamos en Cristo Jesús no estamos más para ser esclavos del pecado. Somos personas santas, consagradas para el Señor, que podemos cometer algún error, sí, pero que no vamos a practicar el pecado porque tenemos temor de Dios. Somos libres de toda culpa. Dios nos hace inocentes. ¿Cómo nos puede hacer inocentes? La palabra de Dios dice que somos justificados por la fe por medio de Cristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por la fe. Cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, cuando uno necesita que Cristo venga a transformar tu vida, tu matrimonio, tu casa, que te abra puertas, que te quite la soledad, la tristeza, la angustia. Él viene a deshacer las obras del diablo. El diablo no tiene poder ni autoridad en este lugar. Acá está el Espíritu Santo diciéndote: Dios, que con amor eterno te ha amado, que ya te conocía antes que vos nacieses. Y antes que vos nacieses ya sabía quién iba a ser tu papá y tu mamá. Y que en algún momento de la vida los iba a juntar para que vos estés vivo acá entre millones y millones que no nacieron. Y trillones y trillones. Así que si estás vivo y Dios te está llamando porque quiere que tengas una vida feliz, las instrucciones y los mandamientos los pone Dios. Y yo debo sujetarme a lo que Él tiene para mi vida. Pero quiero decirte que Dios te ama, que Dios sabe lo que te ha pasado, que Él quiere restaurarte, que Él quiere sanarte. ¿Amén? Amén. Que hay una vida con propósito, que hay una vida que Dios puede transformar. Claro que Dios puede transformar. A mí me transformó para siempre. Yo nunca más fui el mismo. Y está mi mamá de testigo ahí atrás. Ya te vi, mami. Pero no hay ningún tipo de duda de que Dios cumple su palabra, que Él transforma la vida cuando una persona realmente quiere creer en Él y dejarse impregnar y llenar con el Espíritu Santo. Nuestra vida no va a ser nunca más igual. Hay un antes y un después. Uno pasa de muerte a vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá no hay término medio. O estamos con Cristo o estamos separados de Cristo. Y hoy la invitación es para que tu vida sea transformada, para que asciendas, para que te eleves. Dios no viene a destruirte, a bajonearte, a decirte, a desanimarte. Dios no viene a culparte por lo que hiciste. Él viene para perdonarte, para sanarte, para levantarte. Él viene para transformar tu vida. Él viene para llenar de gozo y de alegría tu entorno. Y Él viene para que vos seas un transformador de vidas. Y Él te quiere usar. ¿Amén? Amén. Así que aquellos, si hay alguien que nunca invitó realmente a Cristo en su corazón, ahí está la clave. Podemos confesar, dice, el que confesare con su boca que Cristo se levantó de entre los muertos y lo declare con su corazón, será salvo. Lo cree con su corazón, será salvo. Así que, hermano, puede ser salvo de toda condenación por confesar que Jesucristo es tu Señor. Aquellos que quieren confesar, si hay alguien que lo quiere confesar como el Señor de su vida, porque ya no da más, este es el momento. Te invito a ponerte de pie. Y al que quiera
por favor, repetir conmigo esta invitación. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, dice la Biblia. Él es un Señor, Él te respeta. Pero si te eligió, hermano, no des más vuelta. Si Él te eligió y te llamó para consagrarte tu vida a Él, no demores más esta decisión. Hoy es el día de salvación. Amén. Podemos repetir: Señor Jesucristo, en esta mañana vengo a rendirme a ti. Quiero aceptarte como el Señor de mi vida. Vengo arrepentido, Señor. Quiero cambiar de actitud. Quiero que llenes mi vacío. Quiero que entres en mi corazón y transformes mi vida. Yo te acepto, Dios Todopoderoso, como el Señor de mi vida, como mi único Salvador. Y confieso que todos mis pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Desde ahora y para siempre comienzo una vida nueva, con una mente nueva, con un corazón nuevo. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque hay vida en Jesús, porque hay salvación en Cristo, porque tengo vida eterna, porque tú eres la resurrección y la vida. Y estoy juntamente con Cristo, sentado en los lugares celestiales. Y preparaste morada para mí, preparaste mansión para mí. Yo te recibo, Dios, como el dueño de mi vida. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.